Buenos días. ¿Qué tal su semana? Gracias a Dios, Dios es bueno, Dios ha sido fiel, Dios ha mostrado su misericordia en nuestras vidas y aquí seguimos. Gracias a Dios por su presencia y porque sabemos que y estamos seguros que nunca nos dejará. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, gracias por ser tan bueno, tan fiel. Ayúdanos a parecernos cada día más a ti, Señor, ayúdanos a conocerte más. Ayúdanos a no despegarnos, a permanecer en todo momento, Señor, en tus caminos, en tu presencia, en tu voluntad. Y que no nos separemos de ti, Señor. Sabemos que tú nunca nos dejarás, pero a veces nosotros luego estamos ocupados en otras cosas y no nos ocupamos de ti. Te pedimos que sigas teniendo misericordia de nosotros, perdones nuestros pecados, Señor, y borres todas nuestras rebeliones. Y tengamos una relación cada día mejor contigo. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, háblanos, ayúdanos a entender la palabra que tienes para nosotros y ayúdanos a soltar lo malo y a permanecer en ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a 1 Corintios 6, del versículo 9 al 11. Y mientras lo encuentran, recordemos que estamos viendo la carta a los Corintios, que el apóstol Pablo está tratando asuntos importantes que la iglesia debe de atender y corregir. O sea, no nada más es para tener información, sino para que hagan algo al respecto. En el capítulo 5 nos estaba hablando de la inmoralidad que había dentro de la iglesia. Y no solamente era el problema, sino el problema era que la iglesia lo aceptaba. La iglesia estaba de acuerdo, entonces eso era, dice que ni siquiera aún entre los gentiles se nombraba eso. Imagínate lo que estaba pasando allá adentro. Y Pablo les dice que no es correcto. Ahora la semana pasada vimos el inicio del capítulo 6 y también problemas, ¿no? ¿A poco en la iglesia hay problemas? Gracias a Dios aquí no. Aquí todo está súper bien, súper tranquilo, no hay ningún problema. Pero en la iglesia de los Corintios sí había, de los Corintios. Entonces en el capítulo 6 nos empezó a hablar de problemas que había entre ellos de estafa. Eran problemas no tan fuertes, pero estaban estafándose unos a otros, entonces estaban incluso yendo a juicio con jueces, con la ley, la autoridad que no conocía a Dios, y le dice Pablo que eso no es correcto, que no pueden estar haciendo eso entre ellos, que arreglen sus problemas entre ellos y sean un buen testimonio, ¿no? Entonces era importante que ellos arreglaran ese tipo de problemas que no eran tan grandes, que lo arreglan de la manera correcta. ¿Cuál era la manera correcta? La manera de Dios. Entonces estuvimos viendo eso, que nosotros a veces también tenemos problemas no tan grandes, pero los queremos arreglar en nuestras fuerzas y lo hacemos lo hacemos peor. Pero si lo arreglamos de la manera de Dios, es la manera correcta. Entonces todo lo que hagamos, todo lo que queramos arreglar, que sea dirigido por la voluntad de Dios, por la palabra de Dios. Y ahora en el capítulo 6, versículo 9, ya lo tienen, ¿verdad? Dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, el apóstol Pablo continúa haciendo una lista de pecados que comienza, pero fíjense cómo comienza. ¿O no saben? O sea, ¿nosotros sabemos o no sabemos? Podemos decir que sí, ¿verdad? Pero también está haciendo alusión a que pensemos. Los cristianos no somos de esas personas que nos dejamos guiar nada más. Es que dicen eso y hay como borregos, somos ovejas, no borregos. Entonces nosotros debemos de pensar, debemos de aprender. Dios quiere que le conozcamos, que también nuestra mente, todo nuestro ser esté ahí incluido, no nada más porque la gente dice o porque es que eso se debe hacer, sino que estemos convencidos, que nuestra mente esté utilizándose, que miremos, que analicemos, que usemos el cerebro pues en todas las decisiones que hagamos, que no tengamos una fe ciega, sino que tengamos una fe inteligente, una fe que razona. Es una fe que no, o sea, nosotros, ¿por qué tenemos que razonar? Para convencer a otros también, para darles un argumento que valga, no nada más porque eso dice, sino que yo estoy convencido porque ha sido bien para mí.
¿sí? Una fe real. Dios quiere que tengamos una fe real. Y aquí Pablo le está diciendo, ¿o no saben que los injustos no saben que no heredarán el reino de Dios? ¿Quién quiere heredar el reino de Dios? Mira, imagina, simplemente tener una herencia es padre, ¿no? Imagínate que te digan, tu tío que ni tenías mucha relación con él, pero te dejó una herencia millonaria y tú, qué bonito. Pero Dios nos ha hecho herederos de todos sus bienes. Y luego dice, o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes son los injustos? A ver, ¿hay algún justo aquí? Levante la mano los justos, por favor. ¿Cómo que ninguno? Nosotros somos justos porque Jesús nos justificó. Ya gracias a Dios 2 levantaron las manos. Mira, nada más hay 2 equipos, los justos y los injustos. ¿Quiénes son los injustos? Los que no han puesto su fe en Jesús, los que no han nacido de nuevo. Todos los demás que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Dios, le hemos rendido todo nuestro ser. Estábamos cantando ahorita, ¿no? Que me rendiré. ¿Es futuro o cuándo te vas a rendir? ¿O ya te rendiste? Porque dice, a ti me rendiré. Ay, cuando me nazca, cuando yo sienta que sí, todos los días debemos rendirnos totalmente al Señor. Entonces, cuando nosotros nos hemos rendido a Dios, cuando creemos en Jesús, cuando le obedecemos, el Señor nos ha justificado porque creemos en Él. Y dice que los injustos no saben, no se han puesto a analizar, no se han puesto a pensar, no saben, no se han dado cuenta que los injustos, los que no tienen vida, los que no conocen a Jesús, no heredarán el reino de Dios. Mira, todos los que estamos aquí, mira el que está a tu derecha, a tu izquierda, si no quieres mirarlo no, pero pues ahí está. Todos nos vamos a morir un día, nos guste o no. Todos un día vamos a estar ante el juez. Y o vamos con el Señor a heredar el reino de Dios o fuera de la presencia de Dios, toda la eternidad sin Dios. Llama al infierno, como le quieras llamar, pero sin Dios, ¿sí? Y dice, ellos, los injustos, no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar. Es que hay gente que dice, es que Dios es bueno. Sí, Dios es bueno. Y como es bueno nos ha alcanzado y ha entrado en nosotros para que nosotros podamos cambiar, podamos ser diferentes. No podíamos en nuestras fuerzas. No nos era posible. Cantábamos esa canción de tropecé de nuevo y con la misma piedra. Porque no podíamos sin Dios, hacíamos lo mismo o peor. ¿A poco no? Bueno, muchos no saben ni cuál es esa canción porque es del siglo pasado. Pero dice, no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar. No argumenten con que Dios es bueno. Sí, es bueno, pero como es bueno nos transforma, nos cambia, nos renueva. Dice, no se dejen engañar, ni los inmorales. Mira, inmorales. Hay personas que luego, no se dan cuenta qué tan inmorales son, qué tan feos e inmorales son. ¿Por qué? Porque están muertos, no tienen la vida. Por eso no se dan cuenta. Pero luego incluso mandan mensajes en las redes inmorales, que dan vergüenza. Que incluso los niños los han visto, están ahí viendo cosas inmorales. Pero eso no es correcto ante Dios. Los inmorales no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar ni los inmorales, ni los idólatras. A lo mejor hay gente que dice, pues yo no tengo ídolos, no adoro las imágenes, pero a lo mejor tu carro, a lo mejor tus esfuerzos, a lo mejor lo que has logrado, a lo mejor tú eres tu Dios. Cualquier cosa que no sea, cualquier cosa o tu trabajo, o todo lo que esté quitando el lugar de Dios, ese es tu ídolo. Dice, ni los idólatras, ni los adúlteros, las personas que están teniendo relaciones sin el matrimonio, sin estar casados, están fornicando y adulterando, los afeminados, ni los homosexuales. Hay gente que dice, es que son tan buena onda, son bien tiernos, no sabes, son tan lindos. Pues si no se arrepienten, no heredarán el reino de Dios. Y eso no lo digo yo, lo dice Dios. Dice, entonces los injustos, ya vimos que los injustos son los que aún no han sido justificados, los que aún no conocen a Jesús. Todos ellos, los que están afuera y no conocen a Jesús, son injustos y ellos no heredarán el reino de Dios. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? Ay, pobrecitos. Vamos a compartirles la palabra de Dios, vamos a hablarles de Cristo. Ellos no han nacido de Dios, ellos están muertos. Entonces la palabra de Dios dice que ellos no heredarán el reino de Dios. Ellos no tienen vida y la Biblia dice que el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces si no tiene la vida, ¿cómo está?
Una persona que no tiene la vida está muerto, ¿sí? Entonces Jesucristo dice que los que no tienen la vida no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es la vida, Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y si no tenemos a Jesús, aunque creamos tenerlo, entonces no, estamos muertos y no heredaremos el reino de Dios. Y estamos muertos, estamos en el pecado. ¿Y el pecado qué hace? Nos destruye, nos corrompe, nos apesta, nos ensucia. Ahora, ¿por qué pecamos? ¿Por qué las personas pecamos? Porque somos pecadores. Qué fácil, ¿no? O sea, así nacimos con esa naturaleza de pecado. Así nacimos. ¿Por qué? Porque estamos con esa herencia espiritual de Adán, separados de Dios. Nacimos con la naturaleza de pecado, pero espiritualmente era necesario que naciéramos de nuevo. Nosotros, ya que creímos en Jesús, fuimos justificados. Ya fuimos, o sea, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz nos dio vida, pagó por nosotros si rendimos nuestra vida a Él. Porque hay gente que dice que cree, pero no cree. Entonces, cuando creemos en Jesús, nacemos de Él, empezamos a darnos cuenta de lo que estaba mal. Nos da vergüenza lo que antes hacíamos. ¿No les ha pasado? Porque luego hay gente que da testimonio y dice todo en barra de sangre de a todos los que están ahí presentes. Porque no les da vergüenza. O sea, cuando demos testimonio vamos a hablar lo que Dios ha hecho, no tanto lo que nosotros deshicimos o hicimos, sino lo que Jesús ha hecho. Ese es el testimonio, lo que Jesús transformó mi vida, una vida de muerto apestoso, pudriéndose, nos dio vida y nos damos cuenta de lo que estábamos haciendo y cambiamos. Entonces todo aquel que no cree en Jesús es un injusto, es injusto, no tiene vida, está muerto. ¿Y un muerto qué hace? ¿A poco? ¿Y por qué apesta? Porque está muerto. No puede hacer otra cosa, esa es su naturaleza, apesta. No lo hace porque quiera apestar, le sale natural. Entonces, cuando no tenemos a Jesús, pecamos porque es natural. Todos pecamos, todos lo hacemos sin Jesús, así es. Entonces, independientemente del pecado que cometa, a lo mejor nada más se robó una uva en toda su vida, pero no tiene a Cristo, no tiene la vida, no heredará el reino de Dios. No se trata tanto de lo que hacemos. ¿Saben de qué se trata? De lo que somos. Se trata de nuestra identidad. ¿Qué hizo Jesús con nosotros? Nos transformó de muerte a vida. Nos cambió nuestra identidad. Éramos muertos apestosos, estábamos pudriéndonos y estábamos contaminando todo lo que tocábamos, aunque no nos guste, así era. Entonces por eso hay tantos divorcios, tantos hijos heridos, tanto trauma y complejo, ¿no? Pero Jesucristo lo que hizo con nosotros nos dio vida, y ahora con vida podemos ver, podemos entender, podemos avergonzarnos del pecado que teníamos. Entonces ahora hemos pasado de muerte a vida. Los que estamos aquí, que creemos en Jesús, que le hemos rendido nuestra vida, somos justificados, somos nacidos de nuevo. Entonces Pablo hace una lista que comienza con pecados de tipo sexual, que muchas personas aceptan y practican porque es natural, pues lo que el cuerpo lo que pida, ¿no? Pero Dios dice que no. Y aquí dice que los inmorales, comienza con los inmorales, los idólatras, los adúlteros, los afeminados y homosexuales. Para Dios todo esto está en el mismo renglón, es pecado. Aunque seas un inmoral, un idólatra, aunque seas un mentiroso, o sea, cualquier pecado es en el mismo renglón. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Entonces luego sigue con una lista que podríamos llamar pecados sociales. ¿Qué dice el versículo 10? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Los ladrones. ¿Quién es ladrón o quién fue ladrón de por aquí? Yo podría decir que el 99.9%. Sin Cristo éramos ladrones. No, yo no robé nada. Cuando vamos a la Ley o al Soriana, y una uvita, a ver qué tal, ¿no? O un dulcecito, un cacahuatito, algo, oye, está para vender, y si no lo estamos comprando, lo estamos robando. Hay personas, no sé si ustedes sepan, hay personas que ponen en su medidor de luz trampas para pagar menos. Eso es robar. O sea, no, pero es que está muy caro, es robar. Y dice aquí que los ladrones, ni los avaros. O sea, hay gente que está,
o sea, guardando su dinero por lo que va a venir y después, y no quieren ni gastar ni comprarse ropa interior ni nada. ¿Por qué? Por avaricia. Entonces los avaros, ¿cuál es su Dios? El dinero. El dinero es su Dios. Entonces debemos de, aparte de utilizar lo que debemos, pagar lo que debemos y apoyar a las personas necesitadas, ¿sí? Pues no, o sea, vamos a utilizar el dinero, no vamos a amarlo. La diferencia es cuando uno ama el dinero. Ese es el problema. Ni los borrachos. Miren, estos días estábamos orando por una persona, un hombre que tomó, según él no estaba borracho, pero pues se cayó de cabeza y se fracturó el cráneo. Entonces yo creo que todavía está en terapia intensiva. Estamos orando para que Dios le permita la vida, que se recupere, pero dicen que si se recupera, quién sabe qué condiciones vaya a quedar. Entonces, ¿qué necesidad hay pues? Pues dice que ni los borrachos, ¿no han oído chistes de borrachos? Me caen re gordos, se ríen de una tontería. Pues dices, oye, no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque no han sido justificados. Luego, más que risa da coraje sus chistes tontos, ¿no? Y tienen para todos los días y para todas las necesidades sus chistes de borrachos. Entonces, dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Ni los difamadores. Hablan mal de otros. Están difamando a las personas. Es que me dijeron, pero no te consta. Entonces no hables mal de nadie. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Órale. Entonces, toda esta lista de inmorales, borrachos, todos como avaros, ladrones, difamadores, estafadores, ellos tampoco heredarán el reino de Dios. Entonces, les decía que no es tanto lo que hacen, sino lo que son. ¿Por qué hacen eso? Porque así son, porque eso es lo que son. Practican el pecado porque son pecadores, practican el pecado porque no tienen a Jesús. Ahora nosotros a veces podemos caer en algún pecado, una cosa es caer y otra cosa es practicar, pero no vas a caer todos los días en lo mismo. Si caemos todos los días en lo mismo es una práctica, ¿sí? Entonces ya estamos practicando el pecado, aunque digamos que caí, todos los días caemos, pues no. Entonces dice que esas personas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué son? ¿Qué eres tú? ¿Sabes cuál es tu identidad? ¿Tú sabes quién eres? No, es que yo soy, o sea, eres hijo de Dios. Si eres nacido de Dios, tienes la naturaleza de Dios y ya te das cuenta lo que es el pecado y lo que le agrada a Dios y lo que no, lo que es bueno, lo que es malo. Aunque la gente te diga, tú ya tienes vida y te das cuenta. Entonces eso, si sabiendo eso lo hacemos, estamos peor. ¿Por qué? Porque nos estamos solitos esclavizando a lo que antes éramos esclavos, pero ahora ya Dios nos hizo libres. Entonces, la cuestión se resuelve de que, ¿quién soy? Reconocer, saber que hemos pasado de muerte a vida. Entonces, el énfasis de Pablo aquí no es tanto en lo que hacen, o sea, porque hay un montón de más listas que podemos poner aquí, ¿no? Pero, ¿quiénes somos? Y el versículo 11, Pablo dice, y esto eran, ¿en qué tiempo está? Dice, algunos de ustedes. ¿Por qué dice algunos? Porque a lo mejor algunos de los que estamos aquí todavía son, ¿no? Qué feo, ¿no? Pero por eso dice, y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. O sea, esto éramos algunos, pero ya no somos, ya fuimos eso, pero ya no lo somos. ¿Por qué? Porque Jesús hizo una obra en nosotros. Mira, decíamos que el pecado nos ensucia, ¿cierto? ¿No se han dado cuenta que cuando uno comete? Mira, yo me acuerdo yo tendría como 14 años, teníamos unos amigos, ellos eran como 7 hermanos varones, y cuando el mayor tuvo 18 años, su papá lo llevó a hacerse hombre, según, y resulta que lo llevó con prostitutas, y dicen, para nosotros era un escandalazo, y ¿no? Entonces eso lo ensució, o sea, desde ese momento ese muchacho cambió. O sea, fue diferente. ¿Por qué? Porque se sentía sucio, se contaminó. Y luego con una prostituta, imagínate todo lo que este señor, su padre, por supuestamente ideas humanas, ¿no? Contaminó a su hijo. Y yo creo que iba a hacerlo con todos sus hijos. Pero eso no es correcto ante los ojos de Dios. Dice, y estos eran algunos de ustedes, pero fueron lavados. El Señor nos lavó del pecado, nos limpió, nos purificó.
pero fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesús y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces Pablo, acuérdense a quién le está hablando, a la iglesia de los Corintios, personas que venían de todo tipo de trasfondo, fornicarios, idólatras, era un despapalle ese lugar, homosexualidad, ladrones, avaricia, borrachos, calumniadores, era un despapalle, ¿no? Pero entonces, igual que nosotros, porque luego podemos decir, ¡ay, esos corintios eran bien bárbaros! Pero nosotros también, los mexicanos como que superamos las expectativas, ¿no? Entonces, pero ellos, la iglesia de los corintios ya se habían reconciliado con Jesús, por eso Pablo les dice, esto no es correcto, eso eran los corintios, pero también eso éramos nosotros los que estamos aquí, pero ya no lo somos, ya no somos eso. Debemos de conocer cuál es nuestra identidad ahora en Cristo, ya no somos eso, ya somos lavados, ya somos justificados, nos lavó, nos santificó, nos justificó en Cristo. En Tito capítulo 3, versículo 3 al 7, Tito dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios. ¿Alguien se identifica con eso? ¿A poco éramos necios? Te decían, no te cases con él. Ah, pues sí. No te cases con ella, no andes con ella. Pues sí, con ella quiero. Y con ella se casa, o con ella se rejunta. Éramos necios, desobedientes. ¿A poco? Nosotros éramos desobedientes. No, mira, aquí se le ven todo pura cara de obediente. Éramos necios, desobedientes, extraviados, estábamos bien perdidos, andábamos bien, de veras perdidos. Pensábamos que nos podíamos comer el mundo, ¿no se acuerdan? A los 20, a los 18, a los 15, pero resulta que el mundo te traga y estábamos extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Oye, qué feos éramos. ¿A poco no éramos? Mira, ahorita tan bonitos, deberían de venir aquí de este lado, bueno, pero si vienen todos no se van a ver. Se ven bien guapos, bien bonitos, bien lindos, pero éramos eso, imagínate, necios, desobedientes, extraviados, dice, y esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia, nada más viendo qué mal hacíamos, y envidia, envidiando lo que el otro tenía, la Cheyenne, la casa, el matrimonio, todo lo que tenía, envidiando, aborrecibles y odiándonos unos a otros. ¿Por qué lo odias? Porque nada más, porque me cae. ¿Qué te hizo? Nada, pero me cae mal. Qué feo. Y dice el 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios en nuestro Salvador, su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. Fíjense cómo, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. No fue por lo que hicimos o dejamos de hacer, no fue porque ya nos portamos bien. Mira, hay gente que tú le compartes de Cristo y no sé si les han dicho, a mí me han dicho, déjame que me arregle, que me porte bien y que esté mejor para seguir a Cristo. No va a ser posible. Sin Cristo no podemos portarnos diferente, sin Cristo no tenemos vida, sin Cristo no se puede. Necesitamos reconocer que Jesús murió por nosotros, que Él pagó por nosotros y darle nuestra vida a Él, rendirle nuestra vida a Él. Y dice, y Él nos salvó, versículo 5, Él nos salvó por las obras de justicia Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Por lo que Jesús hizo, el Espíritu Santo nos hizo nuevos, nos cambió nuestra naturaleza de muerte a vida. Y ahora entendemos muchas cosas, ahora podemos ver lo que antes no veíamos, ahora nos damos cuenta que estábamos extraviados, que éramos necios, que éramos rebeldes, desobedientes y todo lo que dice ahí. Y dice el 6, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesús nuestro Salvador. Esa gracia, esa misericordia, dice, no solamente nos echó, ¿no han visto luego en las iglesias católicas que les avientan y les salpican agua bendita? Pero el Espíritu Santo derramó abundantemente por medio de Jesucristo su misericordia en nuestras vidas. O sea, estamos inundados, llenos de la misericordia de Dios. Por eso cantamos que en nuestra vida Dios ha sido bueno, porque Dios ha sido, a pesar de todo lo que tengamos que enfrentar, en todos esos momentos difíciles, Dios ha estado con nosotros, nos ha fortalecido, nos permite ver las cosas diferentes. Si has perdido un ser querido y está en Cristo,
está muchísimo mejor, está disfrutando la presencia de Dios. Yo hace como 2 semanas soñé con mi esposo, no había soñado con él, y estaba tan feliz, pero de veras nunca en la vida yo lo vi tan feliz en 40 y tantos años de casados. Estaba radiante, es más, hasta brillaba de radiante que estaba de felicidad. Y yo empezaba a llorar y yo decía, ya me voy contigo. Y entonces de repente estaba tan emocionada que me desperté. Y yo, no, estaba tan bonito mi sueño. Pero las personas que están con Cristo, que extrañamos mucho aquí, ya están con Dios, están mejor. Entonces Dios nos permite ver en su gran misericordia que esas personas están mejor. Santa está mejor. Y las personas que se han adelantado están mejor que nosotros. Entonces, y vamos para allá. No nos separemos, no nos apartemos de Dios. Dice el versículo 7, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Dice justificados por su gracia. ¿Qué significa estar justificados? Porque ya nos perdonó. Todos nosotros sabemos que Dios nos perdonó, ¿cierto? A lo mejor tu esposo, tu esposa, tu primo todavía no te perdona, pero Dios ya te perdonó. Eso dices, oye, ya que Dios nos haya perdonado, ya la hicimos, ¿no? Pero dice, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Entonces, justificados quiere decir que Dios nos ve cada momento que estamos en todo instante que nos acercamos a Él, no solamente como si nunca hubiéramos pecado, como si nunca hubiéramos hecho nada malo. ¿Cómo ves? ¿Por qué? Porque somos nueva criatura en Cristo. Nos ve como ve a Cristo en nosotros. Ya no ve el cristiano chafa que ahí está, que sí, que arranco o no arranco, que puedo un pasito para adelante y 3 para atrás. No ve eso, ve a Jesús en nuestra vida. ¿Por qué? Justificados por su gracia. Por la gracia de Jesús somos justificados, ¿sí? Entonces, ¿tampoco no es padrísimo estar en Cristo? Somos perdonados, justificados. Y dice, otra vez voy a repetir 5, nos salvó no por las obras de justicia que hubiéramos hecho, no porque te portes bien o mal, porque Jesús pagó por ti y por mí. Ahora, eso hace que nosotros nos portemos bien porque ya tenemos una nueva naturaleza. Antes éramos esclavos del pecado y antes nosotros hacíamos lo que el pecado nos decía porque éramos esclavos. Ya no somos esclavos del pecado, ya tenemos nueva naturaleza por medio de Jesucristo. No por medio de nuestras obras, es por medio de lo que Jesús hizo. No es tanto, así como no era porque hayas pecado mucho o poco, que te ibas a ir separado de Dios toda la eternidad. No es porque te portes bien o muy mal, es porque ya tienes nueva naturaleza. Y cuando tenemos nueva naturaleza, ya no apestamos, ya no estamos muertos, ya estamos vivos. Ahora, hay personas que luego vamos a ver que se quieren esclavizar al pecado, pues ya es ahí sí, es otra historia que vamos a ver. Ahora somos hacedores, ¿sí? Y somos herederos de Dios. Imagínate si ahorita lo que nos está dando para poder vivir, lo que nos va a dar en la eternidad. Es padrísimo. Entonces nos da algo que no merecíamos, su gracia, nos inunda de su gracia. Entonces Cristo ha hecho por nosotros algo, o sea, no nos parchó, no nos puso ahí un parche, ahí nos pintó ahí, nos corrigió, nos puso corrector, ¿no? Nos renovó, nos hizo nuevos. Entonces, ahora lo que Jesús hizo en tu vida y en mi vida va a afectar lo que hacemos nosotros. ¿Por qué nos portamos como nos portamos ahora? ¿Por qué ya no pecamos? ¿Por qué ya evadimos, huimos del pecado? ¿Por qué? Porque estamos con una nueva naturaleza, porque ya somos nuevos, ¿sí? Porque ya no apestamos y ya no apestamos porque estamos vivos. En Tito 3:3 dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, bien necios, a lo mejor más que todos, desobedientes. Y luego uno dice, yo era un hijo bien obediente. No, hombre, tu mamá ni cristiana era, lloraba, la ponías a orar. Entonces estábamos extraviados, estábamos bien perdidos, esclavos de deleites y placeres diversos. Hay personas que, o sea, y es bien importante eso, ¿qué haces cuando nadie te ve? ¿Qué cosa ves en las redes cuando nadie te está viendo? Cuando crees que nadie te ve, porque Dios te está viendo y te está agarrando con las manos en la masa. ¿Qué haces cuando estás solito? ¿Cuáles son tus pláticas? ¿Cuáles son tus mensajes? ¿En qué te deleitas?
Entonces ya no puedes estar viviendo en malicia y deleites en placeres diversos, ya nos debemos de deleitar en Dios, debemos buscar las cosas de arriba. Entonces, si vemos esta lista del versículo, bueno, toda la lista de Tito y la lista del versículo 11, ¿se acuerdan del versículo 11 que dice? Dice, y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué éramos? Versículo 10, ¿sí se acuerdan? ¿Sí están? Hello. Dice, los ladrones, avaros, borrachos, difamadores, los estafadores. Y en el 9, injustos, inmorales, idólatras, adúlteros, afeminados y homosexuales. Esto éramos algunos o estábamos apoyando eso, pero ya no. Éramos todo eso. Éramos feos. Éramos incrédulos y feos, pero ya no, ya Dios nos dio una nueva vida. Dios nos renovó. Entonces, si alguno hay aquí que dice todavía soy, es porque necesitamos arrepentimiento, necesitamos nacer de Cristo. Si todavía practicamos esas cosas que dice aquí que antes éramos nosotros y tú haces un examen en tu vida y dices todavía soy rebelde, desobediente, todavía soy esto, arrepiéntete mi hermano porque el Señor viene pronto. Y si no viene pronto, nos va a llamar pronto entonces, o algo va a pasar, pero no sabemos cuándo vamos a morir. Entonces, ay no, Cristo viene y se tarda, sí, pero a lo mejor tú te vas antes. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo con Dios, vamos a pedirle perdón, vamos a reconocer que hemos sido desobedientes, necios, rebeldes, y todo eso de la lista de Tito y de Corintios. Y recordar que tenemos un Salvador. En Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Él quiere que creamos en Él y nos arrepintamos. Dios ya dio a Jesucristo, ya dio a su Hijo, ya dio ¿para qué? Para que si nosotros creemos en Él, creemos que Él, Dios se hizo hombre y no pecó en toda su humanidad, que vivió aquí 33 años, no pecó y Él pagó por nosotros. Entonces, si creemos en eso, le entregamos nuestra vida. Por favor, pongan su teléfono en vibrador. Y si creemos en eso y le rendimos nuestra vida, Dios nos da vida nueva, Dios nos perdona nuestros pecados y nos ayuda a ser diferentes. ¿Por qué? Porque nos da una nueva naturaleza. Entonces, cuando creemos en Jesús nos hace libres. ¿Libres de qué? Hay gente que dice, yo quiero ser libre, libre para hacer lo que quiero. Pues no. ¿Sabes por qué no podemos hacer lo que queremos? Punto 1, somos creados. De los que estamos aquí, ¿quién no ha sido creado? ¿Hay alguien que se creó solito? Todos cuando nos dimos cuenta ya estábamos aquí, estábamos siendo parte de una familia. Tú no pediste nacer, no escogiste tu familia, porque tu creador le plació que ahí era mejor donde tú ibas a nacer. ¿Sí? Somos creados. Aparte de creados, estábamos bien perdidos y el Señor pagó por nosotros y nos compró. Compró algo que se había perdido, ¿sí? Y aparte nos renovó. Tú no eres tuyo, eres de Cristo. Si es que le has rendido tu vida a Él. Somos de Cristo, no podemos decir yo de mi vida hago lo que yo quiera, porque ni es nuestra vida. Entonces vamos a dar cuentas de lo que Dios nos ha dado. Somos creados, no somos nuestros dueños, el Señor es nuestro dueño y nos va a pedir cuenta. Como hijos de Dios, ¿qué testimonio estamos dando? No, pero es que tú no sabes, mi esposo, mi hijo, mi primo, mi mamá, mi suegra, mi todo, son así. Tú eres hijo de Dios, estás reflejando a Jesús. Estamos reflejando a Jesús en donde quiera y en la situación que nos estamos enfrentando. Es que tú no sabes, es difícil. ¿Tú crees que Dios no sabe? Dice que te hice pasar por esas pruebas para que vieras lo que hay en tu corazón. No para que Dios viera, Dios ya sabe lo que hay en nuestro corazón. Para que nos demos cuenta nosotros mismos lo que hay en nuestro corazón, perverso y engañoso. Para eso nos permite pasar por pruebas difíciles. Y no solamente para que nos demos cuenta que hay, para que lo quitemos y le pidamos ayuda a Dios, para que clamemos a Él y Él nos responda. ¿A poco no es padrísimo? Entonces, cuando creemos en Jesús, Él nos hace libres. Libres, dice Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Libres de verdad. ¿Libres para qué? Si no es para hacer lo que nosotros queramos. Para tomar decisiones correctas y de acuerdo a la voluntad de Dios. Para poder tomar decisiones que bendigan la vida de otros también.
para tomar decisiones buenas de acuerdo a nuestra identidad en Cristo, para reflejar a Jesús en donde quiera que estemos. Por eso te tiene Dios en esta condición, para que reflejes a Jesús. Te está formando esos detalles tan preciosos y parecen pequeños, pero para que todo tu perfil de 3/4 de frente, de cuerpo entero, se parezca a Jesús en todo momento. Entonces, ¿tomas decisiones correctas en cualquier circunstancia? ¿O dices, no, es que le echas la culpa a las circunstancias, a las personas? ¿Somos responsables de lo que hacemos? Dice el versículo 11 de Corintios 6, y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados. No dice que tú te lavaste solito, fueron lavados. Alguien nos lavó. ¿Quién nos lavó? Jesús, con su sangre. Fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesús y en el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, ¿nosotros manifestamos que ya fuimos lavados o seguimos ahí todos apestosillos? ¿Manifestamos que antes éramos algo feo pero ahora somos diferentes? ¿Manifestamos que ya Dios nos lavó? No sé si ustedes luego tienen mascota que no lavan o bañan en, no sé, un mes, y cuando los bañan, al principio no les gusta y se ponen rejegos, ¿no? Pero luego están bien contentos porque se sienten limpios, se sienten alegres porque están limpios. Ahora imagínate, es una mascota. Ahora nosotros, Jesús nos lavó con la sangre de Jesús. Entonces ya nos lavó con la sangre. ¿Para qué? Para que cuando estemos con el Señor no apestemos, no nos bote. ¿Se acuerdan los sacrificios que había antes? El sacerdote tenía que rociar la sangre y tenía que rociarse sangre, tenía que ponerse a cuentas con Dios. Y si ese sacerdote no hacía eso, podía morir en la presencia de Dios. Ahora, gracias a la sangre de Jesús que nos lavó, podemos entrar en cualquier momento a la presencia, a la intimidad con Cristo, aunque estemos hechos un despapalle. ¿Por qué? Porque la sangre nos limpió, porque somos nuevos, renovados y limpiados por la sangre de Jesús. Antes éramos, pero Jesús nos limpió con su sangre para atraernos a Él, para que podamos estar con Él, para que tengamos una relación con Él. No perdamos nuestra relación con Dios. Aunque no te nazca, platica con Dios. Si estás enojado, dile, estoy enojado. Él no se va a echar a correr, va a decir, ay, luego te veo. Él se queda ahí contigo. Entonces, Jesús nos limpió para atraernos al Padre, para tener relación con el Padre. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, pero también nos santificó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. El sacrificio de Jesucristo nos santificó, y la fe que tenemos en Él nos santifica. Dice Hebreos 12:14, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si no vivimos en santidad, no vamos a ver al Señor. ¿Cómo podemos vivir en santidad? Pegándonos al Santo, no apartándonos de Él, pegándonos cada día más y más a Dios. Nos justificó también. La justicia, les digo, que va más allá de declararnos inocentes. O sea, vamos a estar ante el juez, va a decir, inocente, no debe nada. ¿Por qué? Porque Jesús pagó. Pero nos ve, como les digo, como si nunca hubiéramos hecho nada malo, como si en toda nuestra vida no hubiéramos hecho nada malo. ¿A poco no es grandioso? Nos perdonó, nos limpió, nos borró nuestros pecados, porque pusimos nuestra confianza, nuestra fe en Jesús. Nada más por eso es importante la fe. Es muy importante que tengamos fe. Dice Romanos 4:3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué le contó por justicia? ¿Que tuvo un hijo a los 100? ¿Que lo entregó? No, porque le creyó a Dios. ¿Tú le crees a Dios? ¿O crees que crees? ¿Le crees? Y si uno dice que sí, mira, pase lo que pase, Dios tome la decisión que tome, Dios tiene la mejor decisión, porque Él es Dios, Él es sabio. Entonces, ¿le crees a Dios que Él decide lo correcto? O decimos, Señor, te equivocaste. Podemos decir todo y Dios nos comprende, pero nos vamos a dar cuenta que la mejor decisión que Dios toma es la que Él toma, y nadie más la puede tomar mejor que Él. Entonces debemos de meditar, reflexionar. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Seguimos siendo eso que dice en Corintios, lo que leímos, Corintios 9:10? ¿Seguimos siendo eso? Pues hay que arrepentirnos, hay que pedirle perdón a Dios, hay que pedirle que entre a nuestra vida, que nos limpie, nos purifique, nos justifique. Entonces, somos como
todavía somos como éramos antes, todavía tenemos ahí guardadito, o somos diferentes ahora. Somos diferentes, pues vamos a mostrarlo al mundo. Jesucristo ya hizo una obra completa y perfecta, pero falta que nosotros nos rindamos de verdad a Dios. Entonces podemos darle gracias a Dios de que nos ha perdonado, que nos ha alcanzado, nos ha rescatado, que nos ha salvado, nos ha lavado, nos ha santificado, nos ha justificado y nos ha renovado. No nos parchó, no estamos como el Chucky, no todos cicatrizados, somos renovados. No somos parchados, somos renovados, nos hizo nuevos. Ya no podemos hacer lo que antes hacíamos. Y vamos a pedirle a Dios ayuda, que nos ayude a permanecer en Él, que nos ayude a hacer su voluntad, que nos ayude a perdonar. Somos luego bien resentidos. Es que me contestó feo y yo no merezco eso. Sí, pero Jesús tampoco merecía lo que pagó por nosotros. Él nunca pecó. Fue ofendido, fue humillado, fue exhibido públicamente, fue humillado y avergonzado. Lo escupieron, lo azotaron, lo golpearon como a nadie y siendo inocente. Ahora Él lo hizo por nosotros, ¿no? Pero podemos rendirnos a Dios, solamente a Él, con toda la confianza, sin temor. ¿Por qué? Porque Él tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Si Dios ha hecho eso en ti, dale gracias a Dios. Y si no, pídele que te perdone, que Él muestre ahora sí que su gran misericordia en nuestras vidas y nos haga entender qué camino debemos tomar. Y el mejor camino es el camino de Cristo. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Él es la vida. Padre, te damos gracias. Gracias por tu gran misericordia. Gracias porque nos lavaste, nos perdonaste, nos limpiaste, nos purificaste. Gracias, Señor, porque sabemos que en ti somos nuevas criaturas. En ti podemos, Señor, vivir de una manera diferente. Y podemos, Señor, permanecer en ti y alcanzar a otros para Cristo, alcanzar a otros para que no se pierdan y te conozcan, Señor, que tengan vida eterna. Ayúdanos a cada día darnos cuenta de tu gran amor, ayúdanos a vivir de una manera diferente, una manera que se le antoje a los demás y te puedan conocer por medio de nuestras vidas. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús y te pedimos que esta semana, estos días que vienen, tú seas nuestro Señor, nuestro centro, nuestro motor, el que nos ayude a vivir y nos ayude a vivir de una vida que te agrade y que seamos un aroma para ti, Señor, un olor fragante. Te lo pedimos y te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.